Haroldo Sánchez, sin reservas. Blanca Stalin se puso de nuevo en el ojo del huracán cuando trató de beneficiar a su hijo. Ex magistrada recuerda el instante que diputado hoy preso trató de influir en sus decisiones. Magistrada señalada es una figura que refleja lo que es la sociedad guatemalteca. Buenas noches, damos inicio a este segmento de Sin Reservas con el especial A Fondo sobre la magistrada de la Corte Suprema de Justicia que salió de nuevo a la luz pública luego de una reunión con un juez que tenía a su cargo el caso de su hijo. Hablo de la señora Blanca Stalin. Sean todos ustedes bienvenidos. La magistrada Blanca Stalin se puso de nuevo en el ojo del huracán cuando trató de beneficiar a su hijo vinculado al caso Ixpiza. Invitó a su despacho al juez encargado y dejó entrever su deseo de que no fuera tan dura con su retoño. Lo que nunca pasó por su mente fue que sus palabras quedaron grabadas y hechas luego públicas. Por esa razón, el Ministerio Público y la CICIG pidieron una solicitud de antejuicio en su contra. El organismo judicial es la entidad encargada de administrar e impartir justicia con independencia y potestad de juzgar. Una oración que parece contrariar el escándalo por el que atraviesa. Blanca Stalin, magistrada, vocal séptima y que integra la Cámara Civil, nuevamente resta credibilidad a uno de los órganos que conforman los tres poderes del Estado. El Ministerio Público la señala de traficar influencias a favor de su hijo menor, Otto Fernando Molina Stalin, implicado en el contrato anómalo entre el Instituto de Seguridad Social y la droguería Pisa. Stalin habría presionado al juez suplente Carlos Ruano, uno de los jueces que llevaría el juicio contra su hijo, y buscado que se le beneficiara con una medida sustitutiva. Aunque Stalin había salido a relucir en las escuchas telefónicas del caso denominado La Línea, en el que están implicados el exbinomio presidencial Otto Pérez y Roxana Valdetti, por defraudar al Estado. No fue suficiente para que la magistrada dejara el cargo. En mayo del 2015, la honorabilidad de Stalin quedaba totalmente en duda, pero en aquella ocasión dejó la presidencia de la Cámara Penal y se recetó vacaciones. La Corte Suprema de Justicia, que tiene entre su visión procurar la credibilidad y aprobación social, ha desmoronado dicha meta. La actual Corte tomó posesión en medio de señalamientos por la sociedad civil, que denunciaron una selección viciada por parte de la Comisión de Postulación. Las diferentes acciones interpuestas ante la Corte de Constitucionalidad no fueron suficientes para votar el proceso. Incluso en esa ocasión, Claudia Escobar, ex magistrada que renunció al cargo por presiones de un diputado del Partido Patriota, encabezó las denuncias. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, negó los señalamientos realizados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Stalin fue enfática en la conferencia de prensa que dio el 11 de enero pasado, que no renunciaría y pidió que se mostrara el audio. La grabación salió a luz ese mismo día, en el que pone en evidencia la petición de otorgar una medida sustitutiva a favor de su hijo. Sin embargo, ustedes están en la posibilidad de una medida sustitutiva. Nunca le dije a él que yo le hablé a él, le dije, como madre le voy a decir esto. No le dije como magistrado. Pero ha costado tanto. Sí, yo, claro, como magistrada, porque me estoy hablando usted como madre. ¿Acaso Stalin es el referente de una magistrada de la impunidad? Lo cierto es que con los múltiples comentarios que se dan en redes sociales por parte de la ciudadanía, al parecer Stalin ha perdido como jueza suprema credibilidad y su honorabilidad está en duda, la transparencia del órgano judicial en juego y la independencia judicial un mito. La Corte Suprema, integrada por 13 magistrados, parece no responder de inmediato al escándalo y la sombra de impunidad que parece rodearla. Los otros 12 magistrados han preferido guardar silencio sin mostrar una postura,
incluso hasta un doble discurso. Si yo falto a la Constitución o falto a la ley, yo estoy cometiendo un acto ilegal y entonces sí van a ir a proceder contra mí. Es falta gravísima interferir en las decisiones de los inferiores, según la ley el Código de Ética y la ley de la carrera judicial. Es falta gravísima. Y la falta gravísima da lugar a la destitución. Hay dos posturas, renunciar o someterse a la justicia. Tenemos que ver cuál es la postura que la magistrada Blanca Stalin va a tomar. Blanca Aída Stalin Dávila es hija de un coronel y sus hermanos también son militares. Su ex esposo no fue la excepción. En el 2004 se postuló para llegar a la dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal, en que resultó victoriosa, puesto que ocupó hasta el 2014. Anterior a ello fue fiscal y participó en las investigaciones Conexión Panamá, en el que estaba implicado el expresidente Alfonso Portillo. Stalin es la tercera togada que el Ministerio Público busca procesar. Douglas Charchal y Vladimir Aguilar fueron los anteriores exmagistrados que también enfrentan un proceso penal. Hasta el momento no hay más denuncias en contra de otros magistrados, pero los nombres de al menos 4 de los jueces supremos salieron a relucir del antejuicio planteado contra el magistrado de Sala de Apelaciones, Eddie Orellana, que estuvo en las comisiones de postulación y aparentemente por petición de Sergio Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, favoreció a los hoy magistrados a cambio de un apartamento en la zona 14. Por ética profesional, Blanca Stalin debiera renunciar, señalan analistas, pero esa decisión parece estar muy lejos de los intereses de la magistrada, que se aferra al cargo, por lo que recusó a 2 magistrados, lo que evita que conozcan el antejuicio y se busquen suplentes. Al parecer, el antejuicio avanzará con lentitud y la preocupación de no desgastar a la Corte Suprema de Justicia no está en los planes de Stalin. Pausa, volveremos con la postura que asumió la exmagistrada Claudia Escobar, quien nos recuerda en una entrevista cuál fue su postura en torno a las prohibiciones a que se vio sometida y sobre todo a aquellos que imparten justicia en el país. Contactamos a la exmagistrada Claudia Escobar, quien luego de denunciar las presiones a las que la sometió en el ese entonces diputado del Partido Patriota, Woody Rivera, hoy condenado a prisión, tuvo que salir del país. Su palabra entonces tiene mucha validez en un caso un tanto similar con lo ocurrido con el juez y la magistrada Stalin. El cargo que ostenta la licenciada Stalin es un cargo que debe de transparentar a la persona y que debe de garantizar la recta aplicación de la ley. Su solo nombre ya lleva involucrado el que los jueces piensen primero qué vamos a hacer con el hijo de alguien, porque lo tenemos ahí, porque está allí. Entonces queremos juzgar ciudadanos comunes, ciudadanos honestos como lo son ustedes y todos los que están acá. Hace falta realmente fortalecer el organismo judicial y creo que es muy importante que la población recapacite en esto, que es el organismo judicial el ente encargado de impartir justicia y es ahí donde tenemos que empezar a hablar de depuración. Yo lo decía ya desde el año 2015, en mayo, nos pronunciamos junto con otro grupo de profesionales del derecho, muchos de ellos exmagistrados de la Corte Suprema y exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad, y pedíamos la renuncia de la señora Blanca Stalin porque consideramos... Claudia Escobar, exmagistrada de la Sala de Apelaciones, renunció en octubre del 2014, debido a que denunció presiones por parte del diputado del Partido Patriota, Woody Rivera, hoy condenado a 13 años de prisión por tráfico de influencias. La denuncia que interpuso le provocó salir del país debido a amenazas en su contra. Pues mire, cambió radicalmente porque yo encontraba ejerciendo la profesión en lo que a mí más me gusta, en lo que yo siento que era mi realización personal, que era ser juez, ser magistrada de apelaciones, y definitivamente en el contexto actual
la situación de seguridad me impide ejercer esa función. Recuerdes que con mi denuncia yo estaba de alguna manera poniendo en evidencia a funcionarios dentro del sistema, no solamente del sistema de justicia, sino que también del organismo ejecutivo, como era la vicepresidenta, tratando de incidir en una resolución, y también, obviamente, un miembro del legislativo. Entonces estaba pues enfrentándome prácticamente a los tres poderes del Estado. Una similar situación atraviesa el juez suplente Carlos Ruano, que denunció presiones por parte de la magistrada Blanca Stalin y se excusó de llevar el juicio en el caso Ixpisa, en el que está acusado Otto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada. Ruano salió del país por temor a que su vida corra peligro. Claudia Escobar resaltó que deben ser los otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le pidan la renuncia a Stalin. Una magistrada que está tratando de incidir en un proceso judicial donde está involucrado su hijo, donde están involucrados sus familiares, esté en un cargo tan importante en la Corte Suprema, es realmente un asunto sumamente grave para el país, pone en duda la credibilidad de todo el sistema de justicia. Yo creo que la Corte Suprema, los magistrados actuales tienen la obligación de pedirle a ella que se retire del cargo. O sea, no tienen la capacidad de destituirla porque no está dentro de las facultades que ellos tienen, pero ellos sí pueden exigir la renuncia de una magistrada. Escobar se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos. La profesional del derecho confía que podrá regresar en un mediano plazo a su país de origen. La Corte Suprema de Justicia atraviesa una crisis que ha puesto la credibilidad del organismo judicial en plena caída libre, debido a que el Ministerio Público señala directamente a la magistrada Blanca Stalin de traficar influencias en el caso de su hijo. Stalin ha dicho que no renunciará. Analistas judiciales opinan lo siguiente sobre los señalamientos que hizo el órgano investigador. Resulta que hay una aparente injerencia, sea de la manera más liviana o haciendo un llamado ad misericordiam, eso no importa. La señora magistrada lo es y por lo tanto, en virtud de esa investidura debería de abstenerse, ya lo digo, las normas de comportamiento ético del organismo judicial así lo exigen, de intervenir. Y entonces ahí ya empezamos mal. Stalin, debido a que tiene derecho de antejuicio, goza de inmunidad, un privilegio con el que no está de acuerdo el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Lisandro Acuña. Todos estamos sujetos a la ley y eso vulnera el mismo principio del artículo 4 constitucional. Se utiliza el mismo cuerpo legal como una forma de obtener una inmunidad cuando claramente la Constitución establece que nosotros, todos los ciudadanos, estamos sujetos a las leyes. Pero en cuanto a la renuncia o no, esto ya son temas que tocan otros puntos muy fundamentales, como por ejemplo la ética y la moral que todo profesional debe de tener. Señala que en el país hay 1.699 funcionarios que gozan del derecho de antejuicio y que durante la época electoral puede llegar hasta 90.000, por lo que cree que debe de existir las reformas constitucionales, un punto en el que también está de acuerdo Escobar. Ahí es donde tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos para Guatemala y cómo podemos fortalecer el Estado de Derecho, que pasa definitivamente por una reforma constitucional. Vamos con los anunciantes. Volveremos con un análisis hecho público en la revista digital Plaza Pública, luego de conocerse el escándalo de la magistrada Stalin. Para el analista político Carlos Ovalle, en su espacio de Plaza Pública, Blanca Stalin es una figura que refleja lo que es la sociedad guatemalteca en su parte más oscura y truculenta. Lo dejo a continuación con la última pieza de este especial A Fondo Sin Reservas.
Blanca Stalin, la hija de Guatemala. La corrupción no tiene un jefe. La impunidad no tiene una cabeza que dirija el entramado. No existe el capo corrupto. No existe el padrino que disponga sobre vidas y haciendas. La impunidad es la organización social, una estructura sobre la cual en Guatemala se han desarrollado las relaciones sociales, económicas, fiscales, de políticas públicas, de justicia, etc. Guatemala es una eterna corrupción. Stalin solo es el último nombre en una lista en la cual se pierden presidentes, vicepresidentes, miembros de juntas directivas, gerentes, administradores, secretarias, alcaldes, concejales, diputados, jueces, magistrados, directores, ministros, asesores, presidentes de colegios profesionales, fiscales, abogados litigantes y asesores, policías, militares, maestros, sindicatos, empleados de cualquier nivel, desde jefe de sección hasta conserjes, enfermeros y doctores, inspectores y notificadores, calificadores y choferes, vistas y auditores, prestanombres y pastores, etc. Una larga lista en la cual se pierden cargos, funcionarios, hospitales, cuarteles, institutos, ministerios, empresas, iglesias, partidos políticos, offshore, cheques, cuentas, transferencias, dictámenes favorables a dedo, nombramientos de incapaces, licitaciones, compras directas, eventos abiertos, carreteras abandonadas, puentes caídos, obras inacabadas o nunca iniciadas, helicópteros, aviones, etc. Una larga lista de nombres de casos. Plazas fantasmas del Congreso, PISA, negociantes de la salud, Chinautla, La Línea 2, Gisela Reynoso, bufete de la impunidad, Barquín y Chico Dólar, registro de la propiedad, el RIC, RENAP, X, Agüita Milagrosa, etc. Guatemala es un largo y eterno etcétera. Pero, ¿dónde empieza todo? Bueno, esa pregunta merece una tesis de grado para el doctorado en algún acucioso politólogo, sociólogo o antropólogo. Pero sí sabemos dónde podemos empezar a desmontar estos círculos del infierno, el sistema de justicia y después el sistema electoral y político. En 2014, un importante movimiento de la sociedad civil señaló hasta la saciedad los vicios, los trapicheos y las componendas en la designación de los representantes de los colectivos que integran las comisiones de postulación y en la posterior elección de los candidatos a los cuales el Pleno del Congreso elegiría. Se evidenciaron grupos de interés. Se hablaba de cantidades millonarias en campañas, en duras batallas entre los electores por ser designados. Al final, diversos grupos lograron colar a sus representantes en las comisiones y posteriormente a sus designados en listas que se enviaron al Congreso, donde estos mismos grupos tendían puentes a lo más distinguido de la fauna política y donde los Gudis, Crespos, Valdizones y demás caciques elegirían a los garantes del sistema corrupto. Guatemala es una eterna elección. Pero no pasó nada. El sistema se protegió a sí mismo. La Corte de Constitucionalidad, que es como Roma, porque todos los caminos conducen a ella, estableció, después de un compás de espera esperanzador, que la flamante Corte de Justicia había sido elegida correctamente y por lo tanto podía tomar decisiones. Antes de ello, se celebró una audiencia en la cual los magistrados electos serían representados por el paladín de la anti-CICIG, el doctor Mario David García, que casualmente había estado involucrado en aquella conspiración llevada al cine, conocida como el caso Rosenberg. Guatemala es un mediocre canal de cable en el que eternamente programan malas películas mexicanas serie B,
de los 70. Asumió la corte con Vladimir Aguilar, Douglas Charchal, Blanca Stalin y Silvia Cuchi Valdés en la nómina, y con otros magistrados cuyos nombres ahora desconocemos, pero que seguro dentro de 3 años habrán sido protagonistas de titulares de prensa y de memes en las redes sociales. Y ahora estamos hablando de Blanca Stalin, la misma Blanca Stalin que fue fiscal especial del caso Panamá y subdirectora y directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, la que movía al personal en diversas elecciones, la Stalin que colocó a su hijo en el ICS Juan de Dios Rodríguez, la Stalin esposa de militar, la Stalin que se mueve como pez en el agua en el sistema de favores y guiños cómplices. Ella es el sistema. Guatemala es Blanca Stalin. Bueno, tenemos información de última hora. La Corte Suprema de Justicia hace pocos minutos acaba de admitir para su trámite la solicitud de antejuicio presentado en contra de la magistrada Blanca Stalin. Bueno, gracias por haber estado con nosotros en este segmento del Noticiero Regional. Los invito a que sigan en nuestra compañía, ya que a las 9 de la noche le tenemos lista la edición estelar del Noticiero Guatevisión con las noticias que usted necesita ver y escuchar, porque aquí no ocultamos nada. Tampoco tergiversamos ni manipulamos las noticias. Nosotros sí trabajamos para que esté siempre bien informado. Luego el segmento Sin Filtro con los mejores analistas guatemaltecos. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto.